tardes para todos. El día de hoy vamos entonces, pues cumpliendo el cronograma del microcurrículo, a hablar sobre el tema de economía circular. Entonces, antes de entrar propiamente en el tema clave de la economía circular y definiciones, yo quisiera hacer como una revisión de la influencia que ha tenido el modelo económico lineal y como ese contexto en el cual se da ese proceso en cuanto a la relación que tiene el modelo económico lineal y la contaminación y cómo han sido las discusiones que se han dado al respecto. Para eso, lo primero que hay que decir es que, digamos que esta discusión económica surge desde los años 70. Más precisamente, podemos decir que en el año 1972 hubo, no están viendo la pantalla, ¿cierto que no? Bueno, ya, la voy a compartir. Listo, aquí, ya. Entonces, en el año 1972, ahora sí, ¿cierto? Profe, ¿ya empezó a grabar? Sí, creo que sí. A ver, yo reviso. Pues a mí me aparece el botoncito rojito. Aquí dice, a ver, you are recording. Sí, ya está grabando. Sí. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, les decía que en el año 1972, digamos que surgió un informe que se conoce como el informe de Meadows, que se llamó The Limits to Grow, o pues se traduce como los límites del crecimiento. Este es un documento que yo considero que es como pionero en el tema de economía circular, aún reconociendo que ese concepto como tal, o sea, economía circular, solamente se desarrolló hace algunos pocos años, o sea, que este documento no era que estuviera hablando sobre ese concepto como tal, sino que lo que establecía dicho informe era que el mundo en el que vivimos pues tiene unos límites, ¿cierto? Y que nosotros en ambiental, pues y en los informes ambientales y los artículos, ¿no? Lo conocen como los límites planetarios. También hay un artículo muy influyente que salió hace como unos 4 años o algo así, que habla precisamente de eso, de los límites planetarios. Y de acuerdo a esos límites, pues hay unas implicaciones para la actividad humana, ¿cierto? O sea, es imposible creer que es posible darse. Bueno, es imposible creer que hay un crecimiento infinito cuando el mundo es finito. Es básicamente como la premisa que puede resumir ese informe de Meadows. Y lo que ellos identificaron en el informe es que existen unos alimentos que se pueden denominar principales que pueden influenciar todos los demás sistemas planetarios. Y esos sistemas planetarios pueden ser sistemas antrópicos, como los sistemas productivos, la productividad económica, los sistemas agrícolas, pero también los sistemas biológicos o los sistemas naturales, como el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y demás. Y entonces, en este informe, lo que se concluye es que el crecimiento económico de un país o del planeta debe limitarse a cumplir como con estos límites que son dados por los recursos naturales y por la naturaleza misma, ¿cierto? Y para ello ellos utilizaron una metodología que se denomina como dinámica de sistemas, el cual se basa en un modelo computacional llamado World 3, World 3, el mundo 3. En este modelo computacional se pretendía modelar variables de crecimiento exponencial y variables tecnológicas. Entonces, se podía modelar cómo iba a ser la población mundial, los sistemas de producción de alimentos, los sistemas de industrialización y también de contaminación y de consumo de recursos naturales renovables o no renovables. Y cómo dichos sistemas interactúan entre ellos y también con los desarrollos tecnológicos. Entonces, dependiendo cómo aumente, por ejemplo, los sistemas tecnológicos de la elaboración de sistemas de salud, por ejemplo, ¿cierto? La medicina y todo, pues eso obviamente va a tener una consecuencia sobre la población, como lo vimos, por ejemplo, desde el surgimiento de la revolución industrial
todo el desarrollo tecnológico de vacunas con Fleming y todos estos científicos, y desde ese momento digamos que se ha evidenciado un crecimiento muy exponencial. Y ese crecimiento poblacional también tiene unas consecuencias, por ejemplo, en los sistemas de producción de alimentos. Entonces se tiene que tener mayores tierras arables, mayor productividad agrícola, y precisamente esa fue como una de las cuestiones que motivó precisamente las primeras cumbres de la Tierra, como la cumbre de Estocolmo, por ejemplo, y era ver cómo se podían atender las problemáticas ambientales asociadas a ese crecimiento exponencial de la población y también las problemáticas sociales, como el tema de las hambrunas, que era, digamos que la problemática reinante en aquella época. Porque sería como hacer un paralelismo que en la actualidad tenemos el boom, pues como de la preocupación sobre el cambio climático. En aquel entonces, en los años 60 y 70, la atención se dirigía más hacia el tema de hambrunas, principalmente en los 60, y en los 70 al tema de recursos energéticos, ¿cierto? Entonces, con este informe de los límites del crecimiento, digamos que se revelaba que los sistemas sociales, económicos, no eran sistemas lineales, sino que eran unos sistemas que se retroalimentaban entre ellos y que por lo tanto no eran como una relación causa-efecto tan sencilla de ver como lo hacemos generalmente en cualquier otro sistema. Y eso es fácil de confundir porque pues en nuestra experiencia sensorial y como nosotros estamos formados, generalmente nos centramos a mirar los problemas, como lo decía, de causa-respuesta. Y eso es porque tenemos una escala relativamente muy pequeña de los problemas en los que estamos interviniendo. Pero cuando ya hablamos de un sistema que es planetario, pues allí ya entran a jugar unas variables que son mucho más complejas y que por lo tanto se requiere como de este tipo de modelos de dinámica de sistemas. Eh, Posterior a este informe, digamos que el público internacional, los políticos y la opinión, digamos que en la parte más alta, ¿cierto?, de dirección de los países y demás, hubo cierta reticencia, cierto malestar por recoger dichos planteamientos y hubo varias críticas. El primero es que este informe fue elaborado por 17 jóvenes que eran estudiantes de doctorado en el MIT, que pues es una universidad de las más prestigiosas del mundo, si no es la primera, está en el top 5 de universidades del mundo, pero digamos que los autores eran 17 personas que estaban más o menos alrededor de los 27, 28 años. Entonces, cuando ellos presentaron estos resultados ellos fueron comisionados por el Club de Roma, o sea, las Naciones Unidas, por medio del Club de Roma, comisionaron a estos jóvenes para la elaboración de este informe. Pero por ser tan jóvenes, digamos que lo rechazaron. Esa fue como un argumento que les dieron, como pues estos muchachos pues van a venir aquí a decir cómo es que hay que administrar pues la economía del mundo, ¿cierto? Entonces, por ese lado, digamos que no es un argumento válido, pero digamos que fue uno de los ataques que tuvo. Y el segundo ataque, quizás más significativo, es que cuando uno habla de limitar el crecimiento económico, eso suena mucho como a economía planificada, ¿cierto? Y si recordamos, en los años 70 todavía estaba todo este tema de la Guerra Fría y esa lucha a muerte entre los Estados Unidos y un modelo del capitalismo y la Unión Soviética con el tema del comunismo. Entonces, cuando uno habla de limitar el crecimiento, suena como economía planificada y eso suena como a comunismo. Y por lo tanto, digamos que ese también fue uno de los motivos que les dieron para rechazar muchos de los planteamientos que allí se tienen. Sin embargo, a día de hoy, pues nosotros sabemos que esos argumentos, ambos, pues están sin fundamento. En el caso de que la motivación que tenían los autores no era hacer una discusión sobre capitalismo, socialismo, democracia, autoritarismo, ni medidas políticas, sino simplemente exponer una realidad que arrojaban unos modelos que ellos tenían de una modelación de sistemas, de dinámica de sistemas, y que en la realidad, en la actualidad, pues toma mucho peso y mucha relevancia
en conceptos como el de la economía circular, que vamos a discutir pues más adelante. Debido a que este informe fue rechazado, pues bueno, quedó ahí como en la historia, pues, y aunque no fue acogido por los líderes de la política internacional, sí fue muy acogido por la sociedad civil. Y con base en estos desarrollos, incluso algunos de los autores crearon movimientos ambientalistas como estos es que Back to the Nature y movimientos sí, ambientalistas que pretendían como desarrollar un modelo de vida que fuera más sostenible y que se ajustara a estos límites del crecimiento y no a esa necesidad del consumismo de estar como en esa carrera y en esa competencia de adquirir más bienes y servicios de forma acelerada, pues digamos. Después del 20 años, del 72 no, perdón, no fue sí, en el 92, en el año 1992, los autores volvieron y se reunieron y produjeron otro informe que se llama Beyond the Limits, que ya con el título, pues es muy sugestivo, ¿cierto? Están diciendo que ya nos encontramos más allá de los límites, o sea, Beyond the Limits. Entonces, lo que ellos quieren decir ahí es que efectivamente ellos alimentaron nuevamente esos modelos de dinámicas de sistemas que están todos publicados, son de libre consulta, y encontraron que ya el sistema económico, político, pues, de producción de bienes y servicios, pues ha superado los límites de la sostenibilidad y ya habíamos entrado en un punto de no retorno, donde ya los sistemas naturales, pues ya no tenemos un control, según el autor, y ya incluso para ellos no debería ser la discusión de cómo alcanzar un desarrollo sostenible, sino que ya la discusión debería girar en torno a esa la supervivencia de la especie, por lo cual es un informe pues bastante trágico, ¿cierto? Pues es algo muy serio lo que están diciendo ahí. Y lo que proponen entonces es no tanto como hablar de adaptación o de mitigación, que son las palabras y lo que nosotros hablamos y trabajamos en ingeniería ambiental, sino que también había que empezar a hablar era de resiliencia. Y es que ya los impactos ambientales ya solo van a ir a peor, según este planteamiento, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es adaptar nuestros sistemas urbanos, por ejemplo, los sistemas de suministro de agua, de energía, los sistemas de recolección de residuos, los sistemas de salud y demás, tendríamos que adaptarlos ¿al qué? Bueno, no hay problema, Mauricio. Entonces, tendríamos que adaptarlo pues, a esas nuevas condiciones ambientales dadas por esos impactos ambientales. Y no solo eso, sino que entonces entra a debatir incluso si es que el capitalismo y la democracia son sistemas ineficientes para gestionar este tipo de problemas. Porque si bien es cierto, ellos no son los únicos que pusieron alarmas sobre la insostenibilidad del planeta. Es decir, para el año 92 ya habían surgido mucha literatura científica sobre los impactos negativos que podría tener al ambiente efectos como la contaminación con residuos químicos, como por ejemplo el DDT, con el informe de Rachel Carson, o por ejemplo contaminación con PCBs, que es lo que vimos sobre pues, contaminación que se daba en Estados Unidos en el Hudson, o, o no sé si de pronto ustedes han visto hace un par de años salió un documental que se llamaba Black Waters, que es sobre una contaminación de la empresa 3M y DuPont y en la elaboración de productos para teflón y este tipo de productos químicos. Entonces, digamos que evidencia científica ya era muy fuerte, estaba bien documentada, la información estaba levantada con rigor científico, pero estos modelos económicos y estos modelos políticos parecía, y aún es así, que avanzan demasiado despacio, muy lentos en dar solución a dichas problemáticas. Un ejemplo de ello también es el cambio climático. Si uno mira cómo es la evolución de todos los alertas sobre el potencial de calentamiento de gases como el dióxido de carbono o el metano, vemos que esta mañana estaba revisando desde el año 1859
ya se daban alertas de que la emisión de estos gases producto de la revolución industrial podrían tener efectos sobre el calentamiento del planeta. Estamos hablando de más de 150 años. O sea, casi que se descubre la molécula de CO2 e inmediatamente se dan cuenta de que pueden tener unos potenciales impactos sobre el clima. Y eso también se da en el medio de toda esta discusión sobre los límites del crecimiento, se dan en una discusión en la cual se presentaron a los países dos alternativas. Una, que era analizar esta problemática con base en este modelo, ¿cierto? Que existen unos límites y que hay que controlar el crecimiento para poder lograr una sostenibilidad. Y la otra que se ofrecía o que se planteaba es lo que se conoce como la hipótesis de Kuznets, que esta hipótesis lo que dice es que, al contrario de los límites del crecimiento, es posible alcanzar una sostenibilidad ambiental, pero primeramente social, por medio del crecimiento económico. Entonces, uno estaba diciendo que hay que controlarlo para poder lograr una sostenibilidad. Y a medida que la tecnología vaya avanzando, pues ese límite quizás pudiera ser expandido con base en eficiencias y en reconocer las importancias de estos ciclos. Y el otro, que es la hipótesis de Kuznets, decía que todo lo contrario, que lo que hay que hacer es incrementar fuertemente el crecimiento económico lo más aceleradamente posible, de modo que se lograra llegar a este punto de inflexión a partir del cual la misma sociedad hace que disminuyan las presiones, en este caso sociales. Y es que esta hipótesis de Kuznets fue desarrollada primeramente como una hipótesis para atender los problemas de desigualdad social. Él hizo esta hipótesis en 1955. Y digamos que esta hipótesis fue la acogida por los países, obviamente, ¿cierto? Si estamos enmarcados en un crecimiento acelerado de bienes y servicios, como en el capitalismo, pues lo ideal sería poder dar rienda suelta a esto, ¿cierto? Para generar mayor cantidad, mayor valor, mayor riqueza, y por lo tanto, a medida que las sociedades aumentan su poder adquisitivo, como dice ahí, ingreso per cápita, pues va a llegar un momento en el que los niveles de educación y de libertades sociales y demás lleguen hasta tal punto que van a hacer que el sistema productivo empiece a ser como más consciente del medio ambiente, o sea que es como un proceso que se da naturalmente dentro de la sociedad misma. Eso pues ha sido evaluado en muchos países, y el mismo Kuznets, cuando hizo su hipótesis, él lo hizo de esa forma. O sea, él presentó cómo era el comportamiento de la desigualdad social versus el ingreso per cápita, o sea, el ingreso por cada habitante, y mostraba que seguía ese comportamiento de una U invertida. O sea, esto no es una teoría como tal, como lo que conocemos en la física o en la química, sino que es algo muy experimental, muy empírico, y una revisión simplemente de datos. El problema es que esta gráfica sí da a entender como que es el ingreso per cápita el que hace que eso gire, ¿cierto? El que se dé el punto de inflexión. Pero en realidad lo que parece ser las mayores causas de ese proceso no es tanto el ingreso, sino el malestar social. Entonces, si uno mira, por ejemplo, cómo fue que se desarrolló las políticas de educación pública en el Reino Unido, uno ve que incluso están escritas dentro de la norma. Todas estas políticas de bienestar social que empezaron allí fueron por el temor a la revolución. O sea, ya en Inglaterra estaban viendo lo que había sucedido en Francia, donde decapitaron el rey y todo. Y con el objetivo de que eso no pasara también en Inglaterra, pues dijeron, como para bajar de la presión a la gente, pues empezaron a darle ciertos beneficios como acceso a educación, acceso a salud, unas normas para controlar, por ejemplo, la contaminación de la industria de la soda cáustica, y bueno, una serie de medidas que pretendían como aliviar y mejorar la calidad de vida del pueblo. Y eso también se evidencia en otros estudios posteriores, o sea, la importancia que tiene la presión social y la representación social
en estos procesos de mejora de la desigualdad social y también de la calidad ambiental, de la degradación ambiental. Un ejemplo de eso es un estudio que se desarrolla en Estados Unidos, donde en el año, por ejemplo, 1987, Bullard and Wright publican unos informes sobre la relación que existe entre los asentamientos de comunidades negras y minorías étnicas, por ejemplo, latinos, en, en las zonas con mayor efectos de contaminación, por ejemplo, por disposición de RESPEL o por hornos incineradores de residuos sólidos o por estar cercanos a rellenos sanitarios. Entonces, lo que se encuentra es que aquellas comunidades que tienen menor representación social, que están menos activas socialmente, pues están expuestas a un mayor abuso, digamos, en términos de desigualdad social y de degradación ambiental. Y como les digo, pues son informes que son muy famosos y que han sido conocidos desde los años 80 más o menos. Desde el punto de vista específico ambiental, se sabe que esta hipótesis de Kuznets fue como propuesta más o menos en los años 90. O sea, primero fue más que todo en el términos sociales, pero en el año 90 se hizo un estudio similar al que hizo Kuznets en el 55 y se encontró que el comportamiento de la degradación ambiental también dependía de lo que era como un PIB per cápita, un ingreso per cápita. Y no solo eso, sino que se determinó que el punto de inflexión, o sea, a partir del cual las sociedades empiezan a mejorar su desempeño ambiental, es alrededor de un PIB de $8.000 por año. ¿Ustedes saben cuánto es el PIB de Colombia en la actualidad, per cápita? ¿Alguien sabe el dato? ¿Quién dice que somos 8.000 o que somos más de 8.000 o menos de 8.000? ¿Qué creen ustedes? Pues el PIB per cápita de Colombia en la actualidad, o más o menos en el año 2019, estaba entre 6.000 y 7.000 dólares. O sea que nosotros todavía estamos en una fase bajo este modelo de degradación ambiental y que para nosotros poder desarrollarnos más necesitaríamos obligatoriamente que degradar mucho más nuestro ambiente y es lo que estamos viendo, ¿cierto? O sea, Colombia para poder subir su PIB per cápita lo que está haciendo es sencillamente basarse en la degradación del ambiente. No hemos podido dar ese salto para empezar a tener una producción basada más que todo pues como en el conocimiento y en los servicios. Es que de acuerdo a la hipótesis de Kuznets, ese avanzar dentro del ingreso per cápita comienza con a sociedades que son agrícolas, pero posteriormente llegan a unos periodos de industrialización donde obviamente pues se genera más contaminación y por eso es que hay degradación y finalmente logran pasar a una parte de servicios, donde ahí ya en una sociedad basada en los servicios pues hay menor contaminación y por eso es que se daba supuestamente pues esa caída y ese beneficio ambiental. Sin embargo, pues como les digo, lo que se conoce en la actualidad es que no es tanto el PIB per cápita, sino más que todo la apropiación social, la representatividad social, el acceso a la información y conceptos de la sociología ambiental como la ética ambiental y este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso por este lado. El problema que se tiene es que, bueno, se presentó como esa disputa o esa confrontación entre esos modelos de límite del crecimiento y estos de Kuznets. Y el resultado es que ganó Kuznets, ¿cierto? Que es un modelo como el que vemos en la actualidad aún, pues que es el reinante, ¿cierto? Y, y que ha tenido mucha acogida porque es que la realidad es que muchas personas han salido de la pobreza. Y si vemos, por ejemplo, desde la implementación de los objetivos de desarrollo del milenio, vemos que efectivamente millones de personas han salido de la pobreza y muchas de esas personas han salido principalmente en la China y en la India y es precisamente por ese crecimiento
acelerado y desarrollo económico que han tenido esas naciones. El problema es que, si bien es cierto que eso ha sucedido, que muchas personas han salido de la pobreza y que el nivel de vida que se vive en la actualidad en algunos sitios del planeta, porque no es en todos, pero en algunos sitios del planeta y durante ciertos periodos de la historia, pues ha sido tan alto que esos niveles de calidad de vida no han sido vistos nunca antes en la historia, ¿cierto? O sea que detrás de todo eso ciertamente hay como una razón. El problema es que el modelo también ha generado unos niveles de contaminación que están poniendo la cultura y la civilización humana en riesgo. Y eso no es una exageración, sino que cuando vemos, por ejemplo, los informes del panel intergubernamental de cambio climático en el tema de los efectos de un cambio de 2 grados, vemos que fueron los mismos políticos que escogieron muchas veces y aún en la actualidad este tipo de modelos, como el de la curva de Kuznets. Ellos fueron los que escogieron que el límite debería ser inferior. O sea, ellos al darse cuenta que los impactos ambientales serían de tal magnitud, pues decidieron poner unos límites de la cantidad de emisiones a unos límites de calentamiento de 1.5 grados centígrados. Y bueno, algunas de las medidas que tiene para controlar la contaminación ambiental, digamos que la economía lineal y la economía clásica, es la imposición de ecotasas o impuestos ecológicos. Estos impuestos o tasas lo que buscan es precisamente como corregir las externalidades. Entonces, lo que vemos es que lo que se tasa, lo que le ponen impuesto es a lo que sale al final del tubo, ¿cierto? Y entonces allí lo que tenemos es el principio que usamos en Colombia, pero que también es aplicado en prácticamente todo el mundo, que es el que contamina paga. Entonces ahí salen todas estas políticas que salen como las tasas retributivas, los bonos de carbono y las sanciones, ¿cierto? Y todo este tipo de estrategias económicas para intentar controlar la contaminación, pero que en últimas pues han sido ineficientes en la mayoría de los casos y que pues en realidad no han demostrado mayor eficiencia. Sin embargo, no siempre ha sido así, pues no todos los ejemplos son negativos. Vemos que, por ejemplo, tecnologías como la captura de dióxido de carbono en el Mar del Norte, pues proyectos de esos que capturan el CO2 de las refinerías y los inyectan en mantos geológicos, efectivamente fueron implementados en países del Atlántico Norte, que son países muy ricos, y se fueron implementados estos proyectos por esta imposición de impuestos ecológicos. Y vemos pues que, por ejemplo, el país que tiene mayores niveles de impuestos económicos es un país como Dinamarca, que es un país pues desarrollado, de estos que les digo pues del Atlántico Norte. Y si vemos los países que se encuentran aquí abajo, vemos por ejemplo el último es México y Brasil. Y es que muchos de nuestros países en América Latina buscan como atraer la atención de inversionistas, precisamente es como bajando eso. Entonces bajan estándares de protección ambiental, bajan estándares de ecotasas o de impuestos para la inversión extranjera de forma que puedan venir y implementar sus industrias pues en nuestros países. Pero eso pues a costa de nuestro sistema natural. Como este tipo de impuestos, como el que contamina paga, hay muchos. O sea, y dentro de la OCDE, o pues sí, la OCDE, que es el Organismo Internacional para el Desarrollo Económico, tiene una página en internet que se llama PINE, que es sobre las políticas e instrumentos para el ambiente. Y allí recogen más o menos unos 3.200 instrumentos económicos. O sea, si ustedes quieren como analizar cuál es la situación de Colombia, en ese aspecto les recomiendo que entren a esta página web que aparece aquí al final de la diapositiva y allí van a encontrar todo un compendio de estrategias, por ejemplo, en el tema de residuos sólidos, de cómo implementar ecotasas o impuestos o qué impuestos se están poniendo en otros países para la gestión de residuos. Como por ejemplo en el caso de Corea del Sur, donde se tiene unos impuestos de unas tasas de aseo
que dependen mucho de la generación per cápita de residuos. Entonces, ¿cómo es una comparación entre las tasas que vimos la sesión pasada contra la normativa, por ejemplo, de Corea del Sur, que es un país que nos lleva pues cierta ventajita en el desarrollo de tecnología, ¿cierto? Entonces, digamos que aunque el modelo de economía lineal fue la que ganó en esa batalla, ¿cierto? De la decisión de cuál modelo implementar, lo que vemos a la actualidad es que si comparamos el índice de desarrollo humano contra la huella ecológica, vemos que los países que tienen un mayor nivel de desarrollo, como los que aparecen aquí en esta parte de arriba de la gráfica, también están representados por los mayores niveles de huella ecológica. Entonces, esto lo que nos hace creer es que toda esta teoría, pues en realidad no es tan acierta, ¿cierto? Porque miren que un país, por ejemplo, como Dinamarca o pues estos países que están aquí, o estos países petroleros del Oriente Medio, pues tienen unos PIB per cápita que son alrededor de 20.000, 30.000 dólares, hasta 50.000 dólares por habitante año. Y vemos que aún así tienen unos niveles de unas huellas ecológicas demasiado grandes. Tan grandes que superan en muchas veces la capacidad de los límites del sistema planetario. Entonces, si ustedes ven que aquí en esta gráfica aparece un cuadrito azul, y este límite superior del cuadro representa el límite sostenible del planeta. O sea, esta es la capacidad o la huella, la cantidad de recursos que hay en el planeta para sostener los modelos económicos o sostener cualquier proceso planetario, ¿cierto? Y vemos que todos estos países más desarrollados pues están muy por encima de la capacidad planetaria y por lo tanto pues la degradación es insostenible. Si vemos otros datos aquí, vemos que, por ejemplo, los puntos naranjados son principalmente África y los puntos oscuros y azules, así como moraditos, son Latinoamérica. O sea que Latinoamérica y África se encuentran en esta parte que digamos que todavía estarían como o en los límites, ¿cierto? De la sostenibilidad. Pero lo que es cierto es que todos estos países quieren llegar en últimas a este nivel. Y si hacemos eso, entonces, ¿cuál va a ser el destino del planeta, cierto? O sea, si sabemos que en la actualidad tenemos un calentamiento de alrededor de 1 grado centígrado y solamente son estos los países que se han desarrollado, entonces cuando toda esta población alcance a llegar a este nivel, pues ya no vamos a tener, va a ser completamente imposible, ¿cierto? Es que sencillamente por las leyes de la física es que es imposible, ¿cierto? Por cuanto los niveles de degradación ambiental serían tan altos que pues no es posible. Entonces, en esa discusión entra nuevamente todo lo que tiene que ver con lo que ahora se denomina como economía circular. Y es que es simplemente el reconocimiento de que hay unos límites para el crecimiento y que por lo tanto se deben extender unas retroalimentaciones dentro de los sistemas productivos de forma que el consumo de materias primas y el consumo de energía pues sea mucho más eficiente. Si ustedes buscan la definición de economía circular, van a encontrar que en la literatura hay muchas definiciones y esto se debe a que este concepto se ha permeado tanto en diferentes sectores económicos, en diferentes sectores académicos y por lo tanto cada uno hace como pequeños ajustes. Pero en últimas, la mejor representación es pues simplemente este gráfico que vemos acá. Y es que la idea última de la economía circular es que tengamos una recirculación, valga la redundancia, ¿cierto?, de materia y energía dentro de los sistemas antrópicos. Entonces, haya una fase de extracción, luego una manufactura, de esa manufactura llega al uso y que del fin del uso tengamos una capacidad de poder volver a entrar al sistema productivo. Una de las definiciones que yo quisiera resaltar es precisamente esta que aparece aquí, donde dice que la economía circular es un sistema económico de ciclos cerrados, en el cual las materias primas, las componentes y los productos pierden valor tan poquito como sea posible. O sea, la idea es mantener el valor que existe
inherente a un producto. Y es que dentro de la economía actual vemos que muchos de los sistemas de las mismas materias primas, como por ejemplo el agua, cuando ustedes pagan por agua en sus viviendas, ustedes en realidad no están pagando por el líquido como tal, sino que lo que están pagando es el proceso de potabilización que hay ahí, ¿cierto? O sea que nosotros dentro de nuestros sistemas económicos no le estamos dando valor a la materia como tal, y es por eso que al momento de generar un residuo, pues el residuo ya no tiene valor. O sea, es que la materia dentro del sistema económico no tiene valor y por eso se desecha. En cambio, dentro de la economía circular, la idea es hacer que ese valor que tiene el material, aunque no se diga cuánto es, se reconoce que tiene un valor y por lo tanto no debería desecharse, sino que se debería mantener dentro del sistema productivo. Pero entonces, si discutimos la economía circular solo desde este punto de vista, se generaría una pregunta y es que, bueno, o al menos esa fue pues como la pregunta que a mí se me produce pues como de inmediato, y es que, ¿cuál es la diferencia que existe entre el reciclaje y la economía circular? Y la respuesta la podemos encontrar en una charla del Foro Económico Mundial donde se dice que en un sistema de economía circular que esté adecuadamente pues construido, uno tiene que centrarse en evitar la etapa de reciclaje a todo costo. Y más bien debe centrarse es en la prevención de la generación de residuos. Y es más, y esa es la única estrategia pues como realista para lograr la economía circular. Si miramos esa definición o ese concepto, entonces podemos decir que en la economía circular el reciclaje tradicional se considera como una tecnología de final de tubo. Eso, eso lo que quiere decir es que el reciclaje en últimas es comparable a otras tecnologías como por ejemplo la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales o incluso el relleno sanitario o filtros de talegas para la remoción de material particulado, catalizadores en los vehículos para la reducción de emisiones o, o este tipo de tecnologías que se ponen al final de los procesos productivos y que en lugar de generar valor agregado a los productos, lo que está haciendo es simplemente incrementar los gastos del sistema. Entonces, si ustedes se ponen en la cabeza que fueran los dueños de un proceso productivo cualquiera, de una industria, pues ustedes en esas industrias tienen que comprar unas materias primas y si ustedes revisan las salidas de la basura, en las canecas de la basura, en las aguas residuales, lo que van a encontrar son sus propias materias primas. Solo que como ustedes tenemos, o como en los sistemas productivos, tenemos unos procesos que son ineficientes, pues muchos de esos recursos económicos y materiales pues están yendo literalmente por la basura, ¿cierto? Están siendo desperdiciados. Y ese es el enfoque bajo el cual la producción más limpia lo que pretende es la prevención de la contaminación a todo costo. Entonces, esa es como la clara diferencia que existe entre una tecnología de final de tubo, como una PETAR, y una tecnología de producción más limpia que lo que busca es intervenir el sistema productivo y a implementar alternativas como el ahorro y uso eficiente del agua, el ahorro y uso eficiente de la energía y todo aquello que en últimas me está generando valor. Porque si yo hago, por ejemplo, un ahorro de la energía y un ahorro del agua, eso en últimas hace que mi producto final pues va a ser producido a un menor costo, porque estoy ahorrando energía, estoy ahorrando agua, estoy ahorrando materias primas, estoy ahorrando mano de obra incluso y por lo tanto, pues me vuelvo incluso más competitivo, ¿cierto? Eso es lo que, y eso no pasa con las tecnologías de final de tubo, porque el hecho de que yo tenga una planta de tratamiento de aguas residuales, eso no me está afectando la estructura de costos del producto. Y lo que está haciendo en lugar de ello es incrementar los gastos de operación de la planta de producción. Me permite, obviamente, pues cumplir con unas normativas ambientales y generar un menor impacto ambiental, pero no me está volviendo la empresa más competitiva. Entonces ahí está como esa clara diferencia entre unas tecnologías de producción más limpia
como es el enfoque de la economía circular, y las otras de final de tubo. Y es que si uno revisa el tema del reciclaje, pues en la actualidad, pues el reciclaje es implementado al final del proceso productivo, o sea que en realidad sí es una tecnología que se implementa al final de tubo. Y bueno, ¿y por qué hacer reciclaje? Un momento que está pasando aquí una ambulancia. ¿Por qué hacer reciclaje? Pues porque es que, o por qué implementar economía circular. ¿Qué habrá pasado? Pues porque es que no solamente lo importante es el material como tal, ¿cierto? O sea, si yo quiero reciclar esto, lo que me interesa no es solamente poder recuperar estos polímeros o estos cristales y las piezas electrónicas, el oro y todos los componentes electrónicos que hay aquí adentro, sino que también lo que se logra al momento de hacer un reciclaje o implementar un proyecto de economía circular es prevenir la contaminación que se produce al obtener un nuevo bien, en la generación de un nuevo producto. Y eso es lo que en últimas vamos a ver dentro de las estrategias de implementación de este tipo de proyectos. Otra de las preguntas que surge es hacer una comparación entre economía circular y sostenibilidad. Y lo que sabemos es que todos los proyectos de economía circular definitivamente contribuyen a la sostenibilidad porque hay un ahorro de energía, un ahorro de materias primas y por lo tanto pues se ahorran unos impactos en las actividades de minería y de producción como lo vimos en el tema de ciclo de vida, ¿cierto? Pero lo que se sabe es que no todos los proyectos de sostenibilidad son de economía circular. Porque, por ejemplo, estas tecnologías de final de tubo, pues definitivamente no son proyectos de economía circular. Sin embargo, se reconoce que, por ejemplo, los proyectos de economía circular contribuyen al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible número 6, como el de acceso a agua limpia, el 7 de energía limpia y asequible, el 8 de trabajo y crecimiento económico, el 12 de consumo y producción responsable o el 15 sobre el desarrollo de la vida en la Tierra, pues entre otros. Otro aspecto importante del tema de economía circular es que este no se enfoca simplemente en el tema de materias, ¿cierto? O sea, no es solo reciclar, sino que también se involucra actividades como el tema de energías. Y ahorita vamos a ver que dentro de una de las estrategias está el concepto de regeneración, donde dentro de un sistema, de un proyecto de economía circular, tiene que garantizarse que las energías también cumplan como ciertos criterios. Uno de ellos es que cuando se va a hacer el tema de gestión integral de residuos sólidos dentro de los proyectos de economía circular, se debe conservar o se utiliza un concepto como es el de flujo de energía tipo cascada, que esto lo que consiste es que cuando se tiene un residuo, generalmente orgánico o derivado, pues, por ejemplo, de plantas, pero también orgánico de química orgánica, como del petróleo y demás, pues dicho producto tiene un uso y a medida que se empieza a reciclar, pues él va perdiendo valor. Esa caída de su valor es lo que se conoce como energía tipo cascada. Y es que a medida que va perdiendo su valor, pues él hace como unos ciclos y por eso es la alusión a la cascada. Y en última, lo que se pretende hacer allí es, como última alternativa, la producción de calor o de potencia, o sea, la generación de energía a partir de este tipo de residuos. Pero no solamente se debe pensar en este tipo de energía tipo cascada con el caso de materiales combustibles y como este caso pues que les di, sino también puede darse con el tema de las prendas, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de residuo. Y es que, por ejemplo, esta camisa tiene un uso que pues cuando yo la compré era una prenda nueva, pero después de este uso pues podría dársele un segundo uso como una prenda de segunda mano y allí ya ha perdido un valor, ¿cierto? Que es un valor intangible, pero sigue siendo un valor. Y después
puede perder aún más valor y convertirse, por ejemplo, en fibras que sean utilizadas para el relleno de silleterías, en vehículos o en cualquier tipo de silla, pues cierto. Y a medida que la prenda o el producto vaya bajando como en esa cadena de valor, pues ese comportamiento, esa transición es lo que se conoce como energía tipo cascada, que es un concepto que se maneja dentro de la economía circular. El problema de la energía es que la energía no se puede reciclar, ¿cierto? Y es por eso que se necesita que las fuentes de energía para la alimentación de sistemas productivos dentro de la economía circular sea energía renovable y que no sea pues fósil. Que para nuestro caso en Colombia pues es relativamente más sencillo porque nuestra malla eléctrica, nuestra red de distribución es principalmente hidráulica, que aunque también tiene unos impactos ambientales negativos, pues no es tan graves o no son tan significativos como los de energía por combustibles. Dentro de las estrategias para la implementación de una economía circular se pueden resaltar algunos, como los que aparecen en esta tabla a la derecha. Y las diferentes estrategias tienen diferentes grados de circularidad. O sea, existen unas estrategias que son más circulares que otras. Por ejemplo, en el tema de manufactura y uso, se debe procurar el diseño inteligente de productos o el diseño inteligente de lo que se llama como ecosistemas industriales. Y es que la economía circular se puede implementar a escala industrial, o sea, de una sola empresa. Digamos que ustedes son los dueños de un proceso productivo, entonces ustedes allí podrían implementar estrategias de economía circular que consistan, por ejemplo, en la incorporación de reciclables en sus productos, en el diseño de empaques, en declaración ambiental de ecoetiquetados y en garantizar que los flujos de residuos de su producto, una vez sea de ser desechado, pues que dichos materiales no estén contaminados, que no sean tóxicos y demás. Entonces, digamos que esa es como una primera escala en la cual se puede dar la economía circular. Pero existen otras escalas de mayor alcance, como por ejemplo el relacionamiento que tiene el proceso productivo con el usuario. Y para eso hay algunos ejemplos, como en el caso de la iluminación. Ustedes saben que existe una empresa que elabora pues estas luminarias que se llama Philips. Esta empresa ha decidido hacer una innovación con base en estas estrategias de economía circular que consiste en ofrecer servicios de iluminación. O sea, ya la empresa pasa de ser un proveedor de un bien, de un producto que es la luminaria, o sea, el tubo de la luz, ¿cierto? A ofrecer el servicio de la iluminación. Y o sea que usted ya con esa empresa, con Philips, podría hacer una contratación para que sean ellos los responsables de mantener una calidad de iluminación en las condiciones que ustedes lo necesiten para un proceso productivo, que en algunas empresas puede ser muy costoso debido pues a las exigencias que allí se tienen, por ejemplo, los procesos de pintura de vehículos, ¿cierto? Entonces, vemos como eso, un sistema de comercialización también se puede, puede convertir en una estrategia de economía circular, porque allí ya la empresa cambia su enfoque. Anteriormente, bajo un modelo lineal, una empresa que se dedique a la producción de bombillas para la iluminación, pues su objetivo máximo es vender más, ¿cierto? O sea, vender bombillas eléctricas y por eso incluso muchas veces dentro de, por ejemplo, los dispositivos electrónicos se encuentra esto de la obsolescencia programada, porque en última lo que se tiene es como la necesidad de estar produciendo para poder vender más. Pero si lo que se vende no es el bombillo, el foco, sino que se vende, es el servicio de iluminación, entonces ya para Philips el objetivo no es vender más bombillas. Antes el objetivo de él es tener una bombilla que sea tan resistente que él no tenga que visitar esa empresa cada 8 días o cada 3 meses a cambiar la iluminación, sino que esa bombilla sea lo más resistente posible y que pueda tener un tiempo de vida útil mucho más extendido. Y eso, miren que eso es solamente una decisión en el modelo comercial, pero que también tiene un impacto muy significativo en la producción, por ejemplo, en este caso de residuos que pueden llegar a ser peligrosos, ¿cierto? Entonces vemos cómo esas decisiones administrativas
y comerciales también son parte de la economía circular. No solamente que la iluminación sea con un material X o Y que pueda ser reciclado, sino que el servicio como tal es inclusive, tiene un impacto mayor que el reciclaje mismo. Y es que, bueno, en esta tablita, como les decía, existen diferentes estrategias con diferentes grados de circularidad. Y en estas de arriba están estas que les digo del uso eficiente, donde se ve pues esto, por ejemplo, las estrategias de mercado y demás. Mientras que en las últimas partes de acá, en la parte de abajo, está, por ejemplo, la técnica de reciclaje propiamente dicha como la conocemos nosotros típicamente, o las actividades de recuperación, que es la incineración de materiales para la recuperación de energía, que eso es como lo que vamos a empezar a ver desde la próxima sesión. ¿Qué les iba a decir aquí también? Bueno, y obviamente, pues avanzar dentro de estas estrategias, pues tiene unos costos de innovación que pueden ser más o menos altos. Entonces, por ejemplo, los costos de innovación aumentan en esta dirección, mientras las necesidades de cambios sociales e institucionales aumentan es en la otra dirección. O sea, estas tienen un costo de implementación a nivel social o institucional que son mayores que, por ejemplo, el reciclaje, que es una tecnología que ya está más o menos conocida. Otro tema del reciclaje y el hecho de que esté acá abajo como una de las peores técnicas de la economía circular es que el valor de los objetos, como les decía, no radica simplemente en el objeto como tal, sino en todo el costo ambiental que conlleva la elaboración de un producto como este. Es decir, cuando se valora la cantidad de energía y de materiales y demás que hay aquí, entonces lo deseable es que este producto pueda ser reutilizado sin necesidad de ser como desmembrado, ¿cierto? O sea que normalmente cuando se hace el reciclaje, pues se separa cada una de las partes, se separa el plástico, los textiles, las piezas electrónicas, el oro, tal, pero ese no es el objetivo, sino que el objetivo es intentar mantener el mayor valor posible durante todo el ciclo del producto. Y eso se ve más representado es con esta gráfica. En esta gráfica aparecen cuáles son como el grado de circularidad que tienen las estrategias de economía circular. Y vemos que esta gráfica se llama una gráfica tipo mariposa, porque tiene pues estas curvitas así que parecen como las alas de una mariposa, ¿cierto? Y se dice que una estrategia es más circular entre el círculo sea más pequeño. Entonces vemos que para llegar hasta este punto, hasta un producto, tiene que haber sucedido todo un ciclo de vida, ¿cierto? Como lo vimos en la clase pasada. Entonces tiene que haber un consumo energético en la extracción de materias primas, un consumo energético en la parte de manufactura, de servicio, de logística, hasta que por fin llega al usuario. Entonces, si fuéramos a hacer un reciclaje por partes, despiezando este dispositivo, pues habría que tomar esta ruta en la cual el círculo es mucho mayor y llegaríamos hasta este punto que son el de las materias primas, ¿cierto? Obtendríamos nuevamente unos plásticos, unos metales y demás. O sea que ahí hemos desperdiciado toda esta energía que se obtuvo o que fue necesaria para obtener el producto que estamos intentando reciclar. Pero si en lugar de llegar ahí, hacemos otras técnicas como por ejemplo la actualización del dispositivo, ¿cierto? Que este no es posible, ¿cierto? Porque este diseño no corresponde a un diseño de economía circular, pero existen ya teléfonos en el mercado que usted sería capaz de implementar y actualizar o upgrade, ¿cierto? Los componentes de los teléfonos sin necesidad de cambiar todo el dispositivo. Entonces, ese tipo de diseños son los que se denominan como diseños inteligentes y permiten como ir ahorrando la energía que está siendo relacionada para la obtención del producto. Así pues, como el tamaño más pequeño y la medida más circular son estrategias como el de compartir, que es lo que decíamos anteriormente y que podemos tener algunos ejemplos en el país, como por ejemplo una norma que hay en Colombia para la implementación de sistemas ecológicos industriales,
que lo que permiten es como compartir los flujos de residuos o los flujos de energía que salen de un proceso productivo y que puedan servir para la utilización por una empresa que sea vecina a la mía, como tal. Entonces ahí hay procesos como la cogeneración y que son implementados pues en el país en la actualidad también. Pero hay otros modelos que hacen aquí. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se podría implementar esto. Otra medida que ya es como intermedia es todo el tema de mantenimiento y reparación y la remanufactura y redistribución, donde vemos que a medida que nos vayamos alejando, pues se van perdiendo como los beneficios de la circularidad. Y esta parte azul corresponde como a los productos y a los bienes de la parte tecnológica. Son productos como dispositivos y toda estas salidas a la tecnosfera que decíamos en la clase pasada. Pero en la parte izquierda tenemos cómo es el manejo de las políticas de economía circular para el tema de materiales orgánicos, que son un poco más complejas de reciclar porque allí solamente hay algunas alternativas como lo es el compostaje o la obtención de algunos productos químicos o, por ejemplo, la producción de combustibles con procesos anaerobios, por ejemplo, o la cogeneración o la producción de energía a partir de la combustión. Pero dijimos que esa combustión, pues que se denomina como recovery o sí, recuperación, es como la última que se encuentra de la economía lineal. Pero en algunos casos, pues será la única disponible. Otras de las estrategias que se mencionan para la economía circular se pueden resumir en estos 5 puntos, que aquí no se ve mucho, pero de pronto así lo ven mejor. Es que para lograr diseñar una estrategia de economía circular, nos debemos centrar en estos 5 aspectos. El primero, que es narrow, que es como se centra en adelgazar estas líneas del flujo de materiales y energía. Entonces, si yo consumo menos, esa línea se adelgaza, se vuelve más estrecha y por lo tanto eso también tiene un beneficio desde el punto de vista ambiental, ¿cierto? Porque no estamos ahorrando toda esta materia y energía que está asociada con la producción de ese material, de ese producto, de esa materia prima. Esta estrategia pues no solamente es utilizada en la economía circular, sino también pues en la economía lineal, porque ahorrar en materias primas pues disminuye el costo y por lo tanto pues maximiza la ganancia. La otra estrategia es el de disminuir como la velocidad de consumo o, dicho de otro modo, extender el tiempo de vida útil de un producto. Y eso se hace pues con la implementación de componentes que sean, por ejemplo, de mayor calidad, mayor resistencia y que se puedan implementar estructuras como, por ejemplo, el de mantenimiento y de actualización, ¿cierto? Que no, si se daña una pieza, que no sea necesario cambiar todo el teléfono, por ejemplo, en este caso, sino que pudiera ser reemplazable, que en algunos casos pues no es posible. Y incluso peor, por ejemplo, Apple perdió una demanda hace algunos años porque ellos implementaban esta política de obsolescencia programada. Entonces, la economía lineal precisamente motiva es todo lo contrario, ¿cierto? Y en la última etapa aquí que aparece como close, que está relacionada con un diseño de productos que sean altamente reciclables. ¿Listo? Y por eso es que aparece pues como al final. Y de ese reciclaje, entenderlo no solamente desde el punto de vista del reciclaje como tal de las materias, sino de las 3 R, o sea, reusar, reutilizar y reciclar. Este aspecto, el cuarto aspecto que tiene que ver con regeneración, es lo que les dije anteriormente, y es que esta está más relacionada con el tema de energía. Y es que la alimentación de todos estos sistemas productivos bajo la política de economía circular tiene que estar alimentada por fuentes renovables. El último es el de información, el principio o la estrategia de información. Y para eso se basa en algunas estrategias como, por ejemplo, la de bolsas de residuos. Entonces, establecer una serie de plataformas informáticas donde las empresas y los ecosistemas industriales puedan, por ejemplo, demostrar o presentar dónde están sus residuos, cuáles son sus
sus residuos para la venta, el intercambio o donación. Entonces, en Colombia tenemos una bolsa de residuos que se llama Borsi, que en el caso de Medellín está liderado por el Valle de Aburrá, perdón, por el área metropolitana del Valle de Aburrá, y aquí pues los generadores pueden publicar cuáles son los tipos de residuos que tienen disponibles y algunas características, información de contacto, incluso por ejemplo en este caso hay unas fotografías, en este caso esta persona por ejemplo está ofreciendo que tiene unos saldos de materia prima de aproximadamente unas 350 toneladas de caolín, y ese caolín podría ser usado por ejemplo para estucos, pegantes cerámicos, concretos y demás. Entonces estos sitios de información pues son útiles dentro de la economía circular precisamente para favorecer como esos ciclos de retroalimentación dentro de las mismas industrias y evitar que se sigan extrayendo materias primas vírgenes desde las actividades de minería, por ejemplo. Así como estas plataformas, existen otras. Por ejemplo, en el caso de movilidad, existen estas plataformas como Uber o pues, de compartir vehículos, que también lo que logran es maximizar el uso de infraestructura, que eso también lo hemos discutido, creo que en la clase anterior, donde existen algunas alternativas como el leasing, que sirven mucho para las tecnologías, no solamente para mantener o para tener pues como acceso a la maquinaria, sino también para mantenerse en la punta de la tecnología. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de implementación de proyectos de economía circular en diferentes partes del mundo. El primero es una empresa que se llama Aupin de los Países Bajos, y esta compañía ganó un premio de economía circular por el diseño de un colchón que es 100% reciclable. Y es que dentro de la gestión de residuos en Holanda se estimaba que se producen aproximadamente 1.5 millones de colchones desechados cada año. Y esos colchones eran pocas veces reciclados y generalmente terminaban en procesos de incineración. Así pues, esta empresa lo que hace es que diseña un nuevo tipo de colchón que es de altísima calidad, o sea, hay una selección de materias primas que son de alta calidad y que por lo tanto pueden ser reciclados en colchones nuevos. Pero lo que hace que esta empresa sea como merecedora de este premio es que no solamente hace ese diseño que hace parte de la economía circular, un diseño inteligente, sino que también pone al servicio establece una nueva relación comercial con el cual se hace la entrega de los colchones en un formato tipo leasing, de un colchón de la vivienda, ¿cierto? Que uno generalmente no lo asocia de esa manera, pero por ejemplo en este caso pues se ha demostrado exitoso, y así pues la empresa garantiza que los colchones vuelvan a su empresa, y como esta empresa conoce que sus materiales pues mejor que nadie, porque ellos son los que lo hacen, pues conocen cómo son las técnicas que se deben hacer para el reciclaje y la recuperación pues del material. Otro caso de economía circular es un ejemplo en la ciudad de Belo Horizonte de Brasil, donde el gobierno brasilero ha establecido un centro de reciclaje y remanufacturado de componentes electrónicas en computadoras y impresoras que son entregadas por empresas que pues por temas de obsolescencia o simplemente por actualización de los sistemas pues los entregan a esta empresa. Dentro de los beneficios del programa no solamente son desde el punto de vista de gestión de residuos sólidos por evitar que lleguen residuos electrónicos, por ejemplo, a rellenos sanitarios si es que hay un inadecuado manejo, o residuos peligrosos pues que no lleguen al relleno sanitario, sino que también hay un desarrollo de la cultura digital entre los más jóvenes y hay un incremento de oportunidades laborales en comunidades como más vulnerables. Otro de los aspectos que hace que este caso sea como exitoso y considerado de economía circular es que sirven para estos computadores que son como remanufacturados, son entregados a 300 centros de inclusión digital, y gracias a ello pues ya se han recuperado aproximadamente unos 7.000 equipos de cómputo durante los primeros 9 años de elaboración del proyecto.
Y durante ese periodo, en el año 2000, como resultado de esta actividad, por ejemplo, en el año 2008, desde el año 2008 se han evitado la emisión de 15 toneladas de residuos electrónicos. Y hay, pues, y los beneficios sociales, como lo es la capacitación pues, de jóvenes en zonas vulnerables en cuanto a al aprender pues, este oficio de la recuperación tecnológica y la reparación pues, de computadores y educación ambiental. Entonces, este proyecto es interesante no solamente porque se evita la descarga de 15 toneladas de residuos electrónicos, sino que también por este componente social que está descrito entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro de los casos que me llamó la atención es el de reciclaje de metales preciosos en China. Y es que, bueno, en China hay una ciudad muy avanzada pues, en todo este tema de comercio internacional que es Shenzhen. No sé si ustedes seguramente lo han escuchado. Y allí en esta ciudad hay una empresa que se llama GEM o GEM, que esta empresa está dedicada al reciclaje de baterías y productos electrónicos desechados. Y es muy importante porque en la China es el país que tiene la mayor penetración de autos eléctricos. Y se espera que para el año 2025 los autos eléctricos ocupen el 20% del mercado. Eso representa que, por ejemplo, en el año 2019 ya se tenían más de 2.5 millones de vehículos eléctricos andando pues, en las calles en China. Y por lo tanto, en el año 2020 se produjeron 240.000 toneladas de residuos electrónicos, de residuos de baterías, porque pues, las baterías de estos vehículos tienen un tiempo de vida útil y cuando tienen una capacidad que disminuye, que está por debajo del 80% de su capacidad de almacenamiento de carga eléctrica, pues son desechadas y por lo tanto ahí es donde entra esta empresa. Esta empresa es tan grande que entre el año 2013 y 2019 ya han reciclado más de 16 millones de toneladas de residuos electrónicos. Y ese reciclaje equivale a 52 millones de toneladas de dióxido de carbono que se dejó de emitir a la atmósfera. Este tipo de valores se pueden calcular con herramientas como el de análisis de ciclo de la vida que ustedes, pues, que estuvimos discutiendo la clase pasada. Para ponerlos en perspectiva, sabemos que 52 millones de toneladas son equivalentes a las emisiones por ejemplo, Colombia tiene unas emisiones totales anuales de 200 millones de toneladas. O sea, 50 millones son la cantidad de emisiones equivalentes a la ganadería en Colombia, por ejemplo. O eh, por ejemplo, el sector de residuos sólidos emite anualmente en Colombia aproximadamente unos 13 millones de toneladas. Entonces, miremos que solamente una empresa en la China está generando una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que es equivalente al de un país pues más pequeño que el de Colombia, pero es una escala pues muy grande, ¿cierto? Y este proyecto se considera que es de economía circular porque no solamente se centra en el reciclaje de litio, níquel y cobalto que se pueden extraer de las baterías, sino que también ya tiene establecido ese ecosistema industrial con empresas como Samsung y EcoPro, quienes reciben nuevamente esas materias primas para la elaboración de nuevos productos electrónicos. Otro ejemplo es el de empaques que se desarrolla, por ejemplo, una empresa que se llama Biopack en Sydney, la cual pues hace un ahorro de plásticos, porque generalmente los empaques para el uso de alimentos pues se utiliza mucho plástico y se dice que este sector es responsable del consumo del 26% de todos los plásticos en el planeta y el 90% de estos empaques se convierten en residuos, dado que vienen pues contaminados con alimentos y no se pueden pues como recuperar. Entonces lo que hace esta empresa en Sydney es que utiliza un material que es compostable y por lo tanto si ese material compostable está contaminado con alimentos, pues eso no afecta su valor para ser reciclable. Entonces de ahí digamos que ese diseño que es así inteligente es el que permite que este proyecto pues sea como resaltado como una alternativa
de economía circular. Adicionalmente, pues tiene el beneficio de producir pues el compost, que en el caso de esta empresa ya han producido más de 66.000 sacos de compost para comercialización y se han dejado de vertir aproximadamente 600 toneladas de residuos, que de no ser por esta tecnología, pues llegarían a relleno sanitario. Otro ejemplo ya para terminar esta sección es el caso de Sprite, que pues como pues todos tenemos asociadas esa marca con una botella verde, ¿cierto? De PET, pero ahora bajo estas políticas de circular, de economía circular, la empresa ya ha decidido que va a cambiar sus botellas hacia un PET que sea transparente, porque este PET transparente pues tiene un mayor valor en el momento del reciclaje, que se estima más o menos a nivel mundial que es un 35% mayor el valor del PET transparente, por lo tanto se favorece su reciclaje. Y adicionalmente, pues las botellas coloreadas tienen menos posibilidades de uso en comparación con las botellas transparentes. Si ustedes quisieran como consultar otros ejemplos en diferentes sectores, quizás donde ustedes estén trabajando o tengan algún interés particular, les recomiendo consultar bases de datos, como por ejemplo la de esta fundación que se llama Ellen MacArthur Foundation. Y allí existen una serie de ejemplos de economía circular en diferentes escalas, sea industrial o de comercialización, ¿cierto? O la otra que es de ecología industrial. Para terminar, vamos a hablar un poco sobre el caso de Colombia. Y es que desde el año 2019 se elaboró la Estrategia Nacional de Economía Circular, con el objetivo pues, de desarrollar un modelo económico ambiental y social del país con el lema de producir conservando y conservar produciendo. Ya saben pues que a Duque le gusta mucho como estas frases así. Dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular, escogí como algunos ítems que me llamaron la atención, como por ejemplo que todos estos procesos, toda esta estrategia fue desarrollada por medio de concertación y aún en la actualidad existen unas mesas regionales para el desarrollo de la economía circular. Dentro de esta concertación hubo la participación de distintos ministerios, o sea, no solamente un asunto del Ministerio de Ambiente, porque esto no es solamente de imposición de sanciones o de normas ambientales, sino que requiere todo el cambio de un sistema industrial. Es más, yo diría que tiene que estar más presente sectores como, por ejemplo, la ANDI o la misma industria, quienes son en última los que tienen que como meterse en este juego de lograr los modelos circulares pues para sus procesos productivos. Pero hay otros entes que participaron, como por ejemplo el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, y pues y los talleres regionales, donde ya hubo pues la interacción con los sectores académicos e industriales y demás. Dentro de los mecanismos de gestión pública y las estrategias que ayuden a la implementación de la economía circular, quiero resaltar pues que se planea la innovación en mecanismos normativos, o sea, se planea cambiar la norma para motivar pues la implementación de estos proyectos, la gestión de incentivos, que esos incentivos tienen que ser económicos, por ejemplo, por medio de líneas de crédito para la inversión ambiental, ¿cierto? Para que las empresas puedan hacer una adaptación de sus tecnologías que se adapten, por ejemplo, a recibir materias primas ya procesadas, o sea, secundarias. También incentivos para la investigación, porque muchos de estos procesos están apenas comenzando, ¿cierto? Y eso tiene unos costos asociados de investigación, de innovación y generación de conocimiento. Y también unas estrategias de cooperación internacional y participación, por ejemplo, en foros internacionales y todo este tema de mejores prácticas que también lo discutimos en la sesión pasada. Y por último, también se habla de estrategias para el desarrollo de sistemas de información, como lo que les decía con la bolsa de residuos o estas plataformas que permitan como el fortalecimiento de ecosistemas industriales para el fortalecimiento precisamente de esa circularidad. Dentro de las líneas de acción se escogieron como ciertos flujos de residuos y de materiales y energía que fueron más significativos dado la cantidad de materia que allí se maneja. El flujo principal que se
analiza, o el primero de ellos, es el flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo, donde quizás la mayor estrategia que se tiene es precisamente esa de responsabilidad extendida del productor, dado que esa responsabilidad en última lo que incita es la generación de esos nuevos modelos de comercialización, como les decía el caso de Philips con la venta de servicios de iluminación, o el caso de la empresa de Países Bajos con el tema del leasing de colchones, y así pues habrían otra serie de innovaciones comerciales en las cuales ustedes, por ejemplo, también como ingenieros ambientales, podrían como estar pensando qué oportunidades se encuentran en la ciudad. Otros flujos también muy importantes es el tema de envases y empaques por toda la carga de, plásticos que se maneja allí, y los flujos de biomasa, donde el sector agroalimentario es el mayor responsable en la generación de este tipo de residuos, en fuentes y flujos de energía, donde se está hablando precisamente de las energías renovables y los porcentajes y metas que se planean a futuro para la implementación de este tipo de energías y de reconversión tecnológica. Y es que, por ejemplo, en Colombia tenemos todavía unas altas pérdidas e ineficiencia en el sistema productivo. Tenemos unas redes de generación de energía que son limpias porque están basadas en la generación hídrica, pero las tecnologías de uso de dicha energía todavía son muy ineficientes, y se dice que aproximadamente el 50% de la energía que producimos está siendo utilizada y aprovechada para generar valor agregado. O sea, todavía hay mucho por mejorar ahí. Y el otro flujo importante es el de materiales de construcción, que como lo discutimos en la primera sesión, pues los volúmenes que se manejan en este tipo de actividad son enormes, y por lo tanto pues merecen como unas metas y unos cuidados especiales. Para cada una de estas líneas de acción dentro de la estrategia se han propuesto una serie de indicadores y de metas de corto y largo plazo. Pero para el día de hoy solamente les traje estas que son como unos indicadores más generales, que son relativos a las políticas de crecimiento verde y se encuentran en el COMPES 3034. Entonces allí hablan, por ejemplo, de unos indicadores interesantes como el de intensidad energética, que lo que describe es la cantidad de energía necesaria para producir 1.000 millones de pesos en valor agregado. Entonces lo que queremos, si uno lee pues el significado del indicador, es que lo que queremos es producir valor agregado con menor cantidad de energía eléctrica, y por eso es que la línea base pasa de 3.7 a una meta en el 2030 de 2.9, o sea, ese indicador tiene que bajar, y eso hace que sea más eficiente, ¿cierto? La productividad hídrica queremos que pase de 4.800 a 5.500, que esa productividad hídrica significa la cantidad de valor agregado por metro cúbico de agua utilizado en los procesos productivos. O sea, ¿y eso cómo lo lograríamos? Pues con la implementación de planes de ahorro y uso eficiente del agua, por ejemplo. También en el tema de residuos hay una meta global de aumentar el porcentaje de reciclaje, que pasar de un 8.6 a un 18%. En la actualidad estamos alrededor del 9%. Y una reducción de gases de efecto invernadero, donde hay contribución de tanto del sector de residuos como de combustión, de hidrocarburos y demás. Y vamos a pasar de una línea base en cero, que pues es la línea base, que estamos en una emisión aproximadamente de 200 millones de toneladas, y la meta para el 2030 es bajar en un 20%, o sea, estar alrededor de los 160 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para eso, en la estrategia se involucran pues como una serie de estrategias que son muy parecidas a lo que ya discutimos anteriormente. Entonces, unos modelos de evaluación de residuos, el tema de reciclaje, aprovechamiento energético, que sabemos que el aprovechamiento energético está como en las últimas etapas. O sea, es el menos circular, pero igual hace parte pues como de estas tecnologías. La implementación de modelos circulares, entonces el reuso y la cogeneración y el aprovechamiento de materiales, teniendo en cuenta pues ese flujo en cascada. Entonces, por ejemplo, en el tema de escombros o residuos de demolición, donde se podrían obtener, por ejemplo, materiales que sirvan como conglomerantes aglomerados para concretos o para aplicaciones.
El tercero es el de modelos de extender la vida útil, lo que dijimos pues sobre el diseño inteligente. El cuarto es el de modelos de productos como servicios, lo que dijimos, por ejemplo, el caso de Philips, o el caso de Uber, o el caso de los colchones estos que les comentaba en los Países Bajos. Y modelos de plataforma, que es lo que estamos hablando de las bolsas de residuos y demás. Aquí me pareció muy llamativo que mencionan a Uber, sabiendo que pues en Colombia, no sé, ustedes me dirán, pero tengo entendido que todavía está prohibido. Pero ese tipo de, bien, pues puede que no sea Uber, pero ese tipo de metodología en el cual se maximice el uso de productos, pues son parte de las estrategias de innovación en la economía circular. Eh, Entre los beneficios de la economía circular, pues son ambientales, obviamente por la reducción de la extracción y el ahorro de energía que se hace a medida que el producto se va desarrollando, ¿cierto? Si yo reciclo en ciclos más pequeños, como en el reuso, entonces ya saben que en lo menos, entre más pequeño sea el ciclo, pues mayor beneficio ambiental se tiene. El tema de beneficios económicos, por todo que les decía que la producción más limpia está basada precisamente en eso, en la optimización de recursos y por lo tanto una mejora en los rendimientos económicos del proyecto. Los beneficios sociales, como lo que mencionábamos, por ejemplo, en el caso del proyecto en el Brasil y demás. Y ya por último, quería hacer como presentarles esta diapositiva con estos datos que presenta la estrategia, donde hacen una caracterización a grosso modo muy exploratoria de cómo es el metabolismo de la economía colombiana. Y aquí pues unos datos interesantes, o sea, dentro de las materias que entran al sistema productivo colombiano se estiman en aproximadamente unos 400 millones de toneladas de materiales que están entrando, ¿cierto? Y entran en forma de biomasa, como madera, alimentos, en forma de ganadería, de metales, de minerales y de hidrocarburos. Adicional a eso, que es como extracción doméstica, también entran al sistema productivo las importaciones, que son solo de 21 millones de toneladas. O sea que lo que se hace en Colombia es principalmente extraído dentro del mismo país. Pero en las exportaciones vemos que nuestras exportaciones son en un 90% en términos de masa debido a hidrocarburos. O sea, somos altísimamente dependientes del mercado de hidrocarburos y eso pues es un riesgo para nuestra economía. Y también aquí otro dato interesante es que en términos de residuos en el país se están emitiendo aproximadamente de forma anual, estos son datos anuales, 18 millones de toneladas. Pero si ustedes hacen el cálculo de la emisión per cápita de residuos en Colombia, sabemos que, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, en la parte urbana, se tiene una producción per cápita de aproximadamente medio kilogramo por habitante de día. Si nosotros usamos ese indicador a escala nacional, nos damos cuenta que ese valor no es parte solamente domiciliario, sino que también se incluyen otros residuos, como por ejemplo el de material estéril. Y les quise hacer ese pequeño calculito ahí, llamar la atención porque en la primera sesión les dije que tenían que tener mucho cuidado con los términos y las definiciones. Y es que miren que aquí están diciendo disposición doméstico. Entonces es muy fácil confundir eso con un residuo municipal domiciliario o residencial o con los residuos municipales, ¿cierto? Pero en realidad no es así porque miren que se hablan de una gran cantidad de residuos. O sea, de estos 18 millones de toneladas, los que son municipales o residenciales son alrededor son menos de 9 millones de toneladas. Porque si uno hace el 0.5 kilogramo habitante día y lo lleva a toneladas año y lo multiplica por la población, pues le dan esos 9 millones, pero la realidad es que 0.5 es un valor de generación de residuos en centros urbanos. Pero, por ejemplo, en el caso de Medellín, en San Cristóbal o en Santa Elena, en las zonas más periféricas de la ciudad, ahí ya los volúmenes de residuos disminuyen hasta 0.33, 0.36 kilogramos habitante día.
Por lo tanto, la emisión de residuos domiciliarios es menor a 9 millones de toneladas en Colombia. Y bueno, y eso era como lo que quería presentarles para el día de hoy. Y, y quedo pues como atento a si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Les recuerdo también que en el tema de evaluación, la próxima semana ya va a ser el primer quiz. El contenido del quiz va a ser como estas tres primeras secciones de introducción. El quiz lo vamos a realizar por el TDA virtual, pero yo todavía estoy pendiente de una capacitación en ese tema. Listo, estoy hablando con el profesor Luis Fernando, que él me va pues a mostrar cómo se hace todo ese manejo, pero si de pronto él mañana no puede, les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia y si de pronto no alcanzo a llegar a cargar ese examen el miércoles. O sea, el examen es el miércoles, pero puede ser que de pronto me tome un día o algo así más. Intentaré cumplirles, pero hago pues esa salvedad. El caso es que el examen va a estar ahí cargado en el TDA y cuando ya tenga el examen yo ahí cargado les voy a explicar bien cuáles van a ser como las condiciones. O sea, si va a estar abierto durante un día para que puedan ustedes resolver ahí las actividades. Jennifer, te escucho. Profe, no, el examen no es el miércoles, es el martes. Ay, es esta cabeza mía. Sí, sí, perdón. El 31. O sea, el martes. El martes, que las clases martes y jueves. Entonces es el martes, listo. Como les digo, entonces no sé si tienen alguna otra duda o si no, pues terminamos ya la sesión el día de hoy. Así. Sí, dime, Wesley. Bueno, profe, es más como un aporte, realmente escuchando como todo lo de economía circular y considerando lo que está pasando con la ley de empaques y envases en Colombia, basados en la resolución 1407-2018, que finalmente entra en vigencia para el año actual, ¿cierto? Que por lo menos mencionas en una parte que se tomó como tres ministerios que planificaron, que desarrollaron la estrategia para poder abordar todo este tipo de estrategias para llevar a Colombia a la economía circular y dentro de la que se incluye esta resolución. Pero resulta que hay por lo menos nosotros, yo trabajo con una ONG en Colombia que trabaja con residuos sólidos y, y de hecho para este año estamos viendo la afectación que se está generando para los pequeños comercializadores y gestores de materiales reciclables, porque bien la estructura de esta resolución y en miras a una economía circular está visualizada y está desarrollada para, para las grandes empresas realmente, profe. Es lo que hemos logrado visualizar en el mercado, porque, por ejemplo, son muchas empresas que producen el cartón en su empaque secundario, ¿sí? El empaque primario consideremos que es el empaque que está en contacto con el producto, el empaque secundario es el que contiene todos esos empaques primarios, pero todos estos empaques, por ejemplo, se les está exigiendo a las empresas, a los gestores, a los pequeños recicladores, a las pequeñas asociaciones y corporaciones de recicladores o recuperadores ambientales, tener un certificado de transformación de material para poder obtener un beneficio económico de esa venta de ese material. Pero las empresas grandes no le están entregando ese certificado de transformación a esas empresas chiquitas. Digamos que usted sí o sí le están haciendo, obligando a vender el material a través de Oenca de Colombia para los plásticos o a través de Cartones de Colombia, y ellos son las empresas que te entregan el certificado de transformación y no te lo van a entregar siempre y cuando usted no entregue más de 100 toneladas al mes, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que hay tela para cortar en cuanto a la resolución, en cuanto a la estructura de lo que tenemos nosotros y el manejo que tenemos nosotros desde los pequeños comercializadores, desde los pequeños recicladores de oficio,
no formales o formales ya por algunos entes gubernamentales. Y bueno, esa es la invitación, profe, que realmente está como mal estructurada, y la invitación para que leamos mucho a los compañeros del tecnológico, que leamos mucho sobre el tema, porque como siempre la ley colombiana nos permite tener estrategias a desarrollar en pro de muchas cosas y muy positivas, pero también a veces quieren salirse por la tangente para hacer un aprovechamiento económico para los grandes emporios económicos del país. Entonces, Ok. bueno, era eso básicamente, profe. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Y sí, la verdad es que la actividad de reciclaje en Colombia pues tiene una dificultad, como en lo que dices tú, pues, que, o sea, hay muchas de las actividades, por ejemplo, de recolección de residuos que es muy informal, y eso dificulta mucho la implementación como de este tipo de políticas. Y pues se generan unos problemas sociales, unos conflictos pues que sí, pues que tienes razón en lo que estás diciendo. Pero igual yo también veo que la economía circular se basa mucho como en la iniciativa del sector privado. Es decir, por ejemplo, me parece que estas alternativas de servicios, o sea, no enfocar los sistemas productivos en la producción de bienes, ¿cierto? Que el teléfono, la cama o lo que sea, sino en la oferta del servicio como tal. Yo creo que ahí es donde puede haber un verdadero cambio, pero sí se requiere que haya como cierta formalización, que en Colombia se ha avanzado, ¿cierto? Desde lo hace muchos años, pues se ha venido trabajando en la formalización y ya hay corporaciones de recicladores y todo, pero todavía, pues como usted lo dice, hace falta mucho para poder hacer ese reconocimiento de la labor que se hace a esa pequeña escala, que tiene un impacto muy significativo en la sostenibilidad y en las actividades de reciclaje de la ciudad, pero que sí tiene pues esas dificultades como de reconocimiento. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más tiene algún comentario o algún? Y si no, pues terminamos y les agradezco mucho pues la participación el día de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Feliz tarde a todos. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego entonces, que les vaya bien.